Oli, ¿cómo? Ay, bueno, como pueden ver, estoy sola el día de hoy y pues lamentablemente pues mi equipo no pudo estar, así que pues nada, a mí me toca hablar, o bueno, mi equipo y yo les veníamos a hablar sobre los celos y la desconfianza de los amigos y las parejas. Bueno, principalmente mi nombre es Reina y pues yo les vengo a hablar un poco sobre esto. Así que pues espero que puedan entender y que de algún modo entiendan que esto va a mi opinión y un poco de información de lo que sabemos y de lo que hemos pasado, porque muchas veces he pasado sobre esto, sobre que alguna pareja tiene desconfianza de tus amigos o algo así. Así que pues al final de cuentas todo esto es para lo de mi escuela. Espero que les guste el tema y ya. Bueno, principal. Ay. Por cierto, disculpen si empiezo a toser o algo así, es porque me enfermé, tengo tos y gripa. Así que si me ven así es por lo mismo de que estoy enferma. Así que pues nada, venimos con ese tema porque la verdad está muy interesante y es algo que nos ha pasado a todos y pues de algún modo sabemos que muchas veces no lo solucionamos o muchas veces ni siquiera sabemos qué está pasando, ¿verdad? Bueno, principalmente puede surgir por muchas razones. Los celos y la desconfianza en amigos y las parejas puede surgir por muchas razones. Puede ser pues por el miedo a perder a alguien, por el miedo a que te cambien, por el miedo constante a que tú al final de cuentas ni siquiera sepas qué haces, cómo estás, por todo un poco. Pero también pues puede estar alimentado por la inseguridad de la misma persona, por nuestra inseguridad o por la inseguridad de todo lo que pues hemos pasado, de todo lo que hacemos, de todo lo que sentimos, de todo puede estar alimentado. También puede ser por las actitudes de la persona que toma, pues de las actitudes de los amigos o de la misma pareja. También puede ser por malas experiencias que tenemos, que hemos pasado o que han pasado otras personas. O también pues por la falta de comunicación, porque muchas veces es eso, tanto en amigos y parejas no tienen comunicación. Porque por ejemplo, si en nuestra inseguridad propia, en nuestra inseguridad o seguridad de otras personas tienen ese miedo constante a que las vayan a cambiar, a que puedan tener dudas sobre las veces que pues, de las veces que al final de cuentas uno tiene dudas sobre sí mismo, sobre las veces que al final de cuentas uno no sabe cómo están pasando estas cosas. Ya que pues al final de cuentas muchas personas tememos a ser reemplazado por lo que otras personas tienen y nosotros no, porque otras personas llegan a ser y nosotros no somos, por otras personas nosotros llegamos a ser y ellos no son. Al final de cuentas todo puede ser como parte de un ciclo en el que nosotros mismos ni siquiera sabemos en el cómo vamos a estar bien, cómo vamos a estar mal. Es todo un poco de lo que ha pasado. Al final de cuentas también esto concluye las malas experiencias que nosotros llegamos a tener, de las malas experiencias que nosotros mismos tenemos, que nosotros mismos llegamos a pensar constantemente. Porque si ya sabemos si alguien nos ha traicionado o no, si de algún modo nos han dado esta parte de inseguridad, las mismas personas, ya sean amigos o parejas. Ya sea de un poco todo lo que nos ha pasado. Porque, por ejemplo, si una persona viene y te cuenta mucho sobre esta, pues al final de cuentas vas a dudar. Y si esta persona pues no está clara, que al final de cuentas, en el caso de las parejas solamente son amigos, y la persona ya viene y te dice, ay, es que pasó esto, esto y esto. Al final de cuentas vas a sentir mal, vas a sentir feo. Vas a sentir que de algún modo ni siquiera sabes cómo vas a estar, cómo ha pasado, qué es lo que pasa cuando
tú no estás, cuando ni siquiera estás consciente de lo que ha pasado, de lo que siente la otra persona, pues no sabes ni siquiera nada de eso. Al final de cuentas sabemos que de algún modo puede ser que nuestro pasado principalmente sea propenso a que nosotros sigamos teniendo inseguridades hacia otra persona que al final de cuentas nos da y nos dice todo lo que ha pasado. Pero para nosotros simplemente es el tener algo, una inseguridad a lo que ya nos pasó, a lo que nos puede pasar, a lo que de algún modo ni siquiera estamos bien para tener una relación, una amistad principalmente. Porque al final de cuentas, si tú no estás bien emocional, física o hasta mentalmente, y tú vienes y tienes una relación o una amistad que se base mucho en la confianza y tú al final de cuentas no tienes confianza, pues nada va a ir para bien, nada va a estar como nosotros lo queremos, como nosotros lo buscamos, como nosotros de algún modo lo estamos pensando, porque pues también puede haber problemas en los amigos, porque al final de cuentas también pueden ir celos en amigos, pueden ir celos en todo lo que está pasando, pueden ir celos en otras personas principalmente, en las parejas también pueden pasar. Así que pues de algún modo sabemos que de todo puede pasar, tenemos que estar conscientes de lo que es el cómo estamos, el cómo va a ser, el cómo está la persona. Todo esto va a ser siempre de nuestro interés o de nuestra misma como pues culpa, porque obviamente no vamos a obligar a una persona a que nos cuente todo a lo que nos está pasando, a lo que le pasa, a lo que de algún modo ni siquiera sabemos, ni siquiera estamos conscientes de cómo somos o de qué nos los puede pasar, porque esto también viene en parte de la mano de la falta de comunicación, porque al final de cuentas si nosotros no tenemos buena comunicación con nuestra pareja o con nuestros amigos, muchas cosas, muchos problemas pueden empezar de ahí, porque pues sí podemos poner de ejemplo que si viene un chisme y le dicen a tu amigo, no, es que pues está hablando mal de ti, tú al final de cuentas llevas meses sin hablar bien con esta persona, pues sabemos que puede ir a haber la desconfianza, el temor a que esta persona pues realmente diga todo lo que pasó, lo que pues que está hablando mal de ti y que de algún modo puede ser de que esto no haya sido tanto por tu culpa, sino haya sido porque pues de algún modo no sabes cómo expresarte, no sabes, ni siquiera estás bien emocionalmente, ni siquiera tienes esa parte de la educación emocional, porque pues al final de cuentas muchas veces puede ser eso, puede ser que no tengamos la educación emocional al poder pasar y poder evitar todos estos problemas, todo esto. Y en mi parte o en mi opinión les puedo decir que de algún modo muchas veces ni siquiera estamos conscientes de lo que nos pasa. Muchas veces ni siquiera decimos lo que nos pasa por el miedo constante a que nos pueden perjudicar, por el miedo constante a que nos pueden, pues de algún modo decir o hasta presionar, criticar de algún modo, el que ni siquiera nosotros podemos expresarnos cuando otras personas lo saben, cuando otras personas tienen sus amistades mucho mejores que la de nosotros. La relación, en caso de las relaciones, puede ser también muchas veces que ni siquiera sean por las expectativas que se tuvo y que al final de cuentas ni siquiera se pudieron hacer, porque al final de cuentas sabemos que de algún modo muchas veces las expectativas que tenemos en en las relaciones ya sea amistosas o amorosas, sabemos que muchas veces las expectativas o las ilusiones van de la mano. ¿Por qué? Pues porque de algún modo es lo que llegamos a esperar, lo que llegamos a sentir y a soñar sobre esto. Porque muchas veces decimos, ay, es que nos vamos a casar con esta persona y al final de cuentas no, muchas veces no puede ser cierto. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas la otra persona ni siquiera sabe qué es lo que quiere, ni siquiera sabe lo que es lo que pasa. Y pues de algún modo ni siquiera sabemos cómo se siente esta persona, ni siquiera sabemos cómo esta persona pues nos busca, nos llama la atención de algún modo, porque al final de cuentas
Si no te buscan, ahí es donde viene la parte de tu desconfianza y viene la parte donde vienen tus celos, porque al final de cuentas dices, ay, es que esta persona pues capaz está con otra, capaz está con alguien mejor que lo trate bien, capaz está con una amiga que pues al final de cuentas todo el tiempo está con ella y casi nunca está con nosotros, porque muchas veces pasa eso, muchas veces es el que la amistad que tiene la otra persona con alguna niña o niño, a final de cuentas siempre nos va a traer atrás, siempre nos va a ser una espinita que tengamos, porque sabemos que muchas veces la amistad puede ser un nuevo noviazgo, un nuevo amor. Pero pues también si tienen ese miedo constante, pues deberían aclararlo, porque si lo hacen, ni siquiera saben si no lo hacen, van a vivir con ese miedo constante, por ese querer a fuerzas algo y ni siquiera lo tienen, porque pues nunca sabemos qué es lo que puede pasar con la persona, ¿verdad? Porque nunca sabemos cómo puede estar la persona, cómo puede vivir la persona, cómo puede soñar la persona, porque al final de cuentas poco a poco también vamos cambiando y vamos teniendo expectativas o cosas muy diferentes a lo que pensamos, a lo que éramos, a lo que vivíamos. Porque sí, muchas veces pasa, al final de cuentas, muchas veces nosotros también cambiamos, al final de cuentas, seguimos creciendo, al final de cuentas. Muchas personas con 15, 16 años están en una pues una pareja, y también muchas veces la pareja le reclama, es que estás cambiando, es que estás cambiando, es que ya cambiaste, es que no eras así. Pues sí, pues al final de cuentas seguimos creciendo, no podemos tener una misma actitud todo el tiempo, que al final de cuentas muchas expectativas, muchas cosas, muchas experiencias nos van a cambiar. Así que pues puede ser por un poco de todo, puede ser más por la falta de comunicación que tenemos, por la falta de comunicación hacia las otras personas, hacia la otra parte de lo que no sabemos a la otra parte. Pero también puede ser por otra parte por la que también pueden ser los celos y la desconfianza, puede ser por el comportamiento inapropiado de las personas. Ay, en este caso puede ser porque muchas veces nosotros lo portamos por los cruces de límite que nosotros tenemos. Y al final de cuentas, si nosotros también no mencionamos nuestros límites, al final de cuentas también van a sobrepasar esos límites y nosotros ni siquiera vamos a tener en cuenta qué es lo que pasó, ni por qué pasó. Así que sí, de algún modo muchas veces puede ser que crucemos las partes de límites y desconfianzas. Los límites de la confianza que nosotros nos dan o que nosotros tenemos o que nosotros damos, porque pues al final de cuentas, si muchas personas ni siquiera saben qué es lo que quieren, ni siquiera saben cómo es que lo quieran, pues al final de cuentas ni siquiera vamos a poder dar a entender algo, porque ni siquiera podemos entender a la otra persona, cuando ni siquiera nos podemos entender a nosotros mismos, y vamos a entender a otra persona que al final de cuentas ni siquiera sabemos cómo podemos estar bien nosotros, y ya vienes y dices, ay, es que quiero una relación ahora, quiero una amistad ahora, en la que las personas pueden venir y decir, es que ya no quiero nada. ¿Qué haces? ¿Cómo te sientes? Al final de cuentas te vas a sentir mal. Al final de cuentas ni siquiera vas a poder entender qué es lo que pasó, ni siquiera vas a poder entender cómo es que pasó, cómo es que la persona se fue literal, porque se ha ido la persona. Porque al final de cuentas ni siquiera sabemos cómo es que esta persona tiene su desconfianza y sus celos hacia ti. Porque al final de cuentas ni siquiera sabemos las inseguridades y preocupaciones que tiene esa persona para poder tener y de entender a la otra persona. Porque de algún modo muchas veces son las inseguridades de la persona que tienen hacia ti, o de la persona que tienen hacia literal otra persona, porque muchas veces pasa eso, muchas veces es sobre esto, porque muchas veces es como la otra persona tiene su mente, sus emociones, sus sentimientos, porque es de todo un poco lo que ha pasado principalmente. Porque también la comunicación ayuda a fortalecer y entender a las personas, porque también ayuda a generar confianza en sí misma y hacia la otra persona, porque también inicia la seguridad emocional, la educación emocional, porque muchas veces las otras personas no pueden. Y los celos, bueno, vamos a hablar ahora de los celos. ¿Qué son los celos? Porque muchas veces nos ha pasado eso y lo saben. Muchas veces hemos sentido celos hacia la otra persona o celos hacia una persona, celos porque esa persona está con mi pareja, está con mi amigo. Así que pues sí, pues de algún modo muchas veces los celos son normal.
Puede ser por lo más mínimo, por lo más extravagante, pero al final de cuentas también depende de lo que nosotros sentimos, hacemos o vemos. Porque pues de algún modo, si ni siquiera sabemos qué es lo que nos está pasando, cómo nos sentimos, y ya la otra persona viene y tiene a su pareja, es como de, ¿qué está pasando? Espera, ¿cómo está pasando esto? Puede ser pues ya diferentes razones, puede ser ya en pareja, lo familiar, lo amistoso, aunque muchas veces pues es normal sentir los celos, como les había comentado, porque al final de cuentas es algo que nosotros sentimos, es algo de nuestro ser, es algo de nuestras emociones, porque al final de cuentas ahí estamos conociendo las emociones que nosotros mismos tenemos, sobre las emociones que nosotros tenemos. En lo, en lo personal, las emociones son pues de todo un poco, porque podemos sentir, podemos ver y conocer todo lo que nos está pasando, todo lo que le está pasando a la otra persona, todo lo que tenemos hacia la otra persona. Así que pues sí, de algún modo muchas veces estos celos, estas emociones se vuelven muy irracionales, se vuelven muy excesivas, así que pues ahí es donde nosotros tenemos nuestra pequeña parte de que nos llega a hartar o nos llegan a hartar las actitudes que tiene la otra persona, porque pues al final de cuentas no siempre es la persona, al final de cuentas son las actitudes que toma la persona. Porque les puedo poner un caso en el que la persona simplemente está hable. Y tú ni siquiera le contestas eso. Pues sí, puede ser excesivo, puede ser frustrante, puede ser muy, ¿cómo decirlo? Muy desesperante. El saber que te están mandando y mande mensajes y tú al final de cuentas ni siquiera quieres contestar. Pero también esa parte es la parte de la irresponsabilidad tuya. Porque al final de cuentas tienes que tener responsabilidad afectiva. Pero, ¿qué es la responsabilidad afectiva? Ay. Bueno, ok, porque se trabó mi teléfono. Bueno, pero ¿qué es la responsabilidad afectiva? La responsabilidad afectiva es el conocer el conocer y asumir las consecuencias que tenemos, nuestras actitudes, nuestras emociones, porque muchas veces actuamos sobre más las emociones que por lo que sentimos, que por lo que pensamos o por lo que actuamos. Muchas veces puede implicar las palabras que decimos, que hacemos, conocemos y todo esto. Pero al final de cuentas, si no tienes responsabilidad afectiva, muchas veces nunca vas a tener lo demás. Muchas veces se trata de encontrar y entender empatía hacia las otras personas. Pero si no tienen empatía hacia ti, ¿por qué vas a tener empatía hacia las otras personas? Si la persona en tu relación o tu amistad ni siquiera tienen empatía de cómo te vas a sentir, cómo vas a ser, también es esa parte donde dices, no, pues ¿para qué tengo esta amistad? ¿Para qué tengo esta relación? Si al final de cuentas ni siquiera me entienden, ni siquiera me comprenden. Pero al final de cuentas, si tú también le dices y le preguntas y esta persona te dice, es que no es así, las cosas están mal, y tú simplemente no quieres creer, entonces ¿para qué sigues ahí también? ¿Para qué vas a desgastar a la otra persona si al final de cuentas no le vas a creer? Si al final de cuentas ni siquiera sabes cómo se siente la otra persona, al saber lo que tú piensas, lo que tú dices, lo que de algún modo la otra persona ni siquiera entiende el por qué te comportas así, el por qué tienes esas actitudes, esas acciones que al final de cuentas a la otra persona siempre le van a doler. Porque al final de cuentas sabemos que todas nuestras actitudes tienen un efecto y una causa. ¿Y cuál puede ser ese efecto de los celos, de la desconfianza? Puede ser que la otra persona también se empiece a sentirse así, empiece a sentirse mal, empiece a sentirse que al final de cuentas ni siquiera es mejor para ti. Para cuando tú llegas a vivir eso es horrible. Porque al final de cuentas ni siquiera sabes cómo actuar para que la otra persona se sienta bien, para que la otra persona se sienta feliz, para que la otra persona se sienta bien emocionalmente, se sienta que sí tienes ese amor, pero al final de cuentas tú ya ni siquiera sabes qué es lo que sientes. Y puede ser que en algún momento sí le sigas teniendo amor, pero si esta persona tampoco te entiende, tampoco pues está consciente de lo que tú sientes, de lo que te pasa, ¿por qué seguirías así? ¿Por qué te sigue pasando lo mismo? Muchas veces ya ni siquiera es culpa nuestra, muchas veces es culpa de la otra persona, muchas veces ni siquiera es porque no sabes cómo sentirte, no sabes cómo actuar. Pero si actúas de una forma en la que tú crees que está bien, pero a la otra persona cree
que te vale madres, es como de, pues entonces, ¿qué hago? ¿Qué siento? ¿Qué digo? Para que tú de algún modo puedas sentirte bien, porque de algún modo tus celos y tu desconfianza hacia mí no vienen tanto de parte mía, sino vienen más de parte tuya, porque no sabes cómo entender, cómo comprender esta parte de la que ni siquiera yo te estoy siendo desleal, no te estoy no estoy traicionando tu confianza, simplemente estoy tratando de ser esta parte más sencilla, más simple para el cómo sentirse, cómo actuar, cómo ser. Y todo esto porque pues sí, de algún modo ni siquiera entendemos el cómo somos, cómo sentimos, cómo comprendemos a la otra persona. Porque muchas veces es eso. Muchas veces vienen de la mano con la responsabilidad afectiva que les había comentado antes, porque ahí es donde nosotros tenemos que expresar nuestros sentimientos y necesidades de manera muy clara, porque muchas veces pues las otras personas tampoco entienden o no comprenden del todo lo que está pasando, porque tú puedes decirle es que no me gusta esto, pero te gusta en otra parte que pase eso, es como de entonces si deja de hacer eso y no lo hace en la otra parte que te gusta, va a ser es que no me estás entendiendo. Entonces de ahí de ese modo tenemos que ser claros, tenemos que expresar todo lo que sentimos bien, de forma clara y sin faltar al respeto, porque muchas veces pasa eso. Pasa que tenemos un límite y al final de cuentas, si ese límite no lo comprendemos, no lo tenemos, no vamos a entender a la otra persona, no vamos a tenernos valor a nosotros mismos, porque muchas veces también es eso. Porque si los celos y la desconfianza ya se vuelven muy excesivos, ¿por qué seguiríamos ahí? ¿Por qué entenderíamos? ¿Por qué estaríamos en una parte en la que ni siquiera nosotros entendemos? Porque muchas veces también es donde viene el crecimiento emocional o el crecimiento personal, porque ahí es donde tenemos la reflexión sobre nuestras emociones, acciones. Ahí es donde tenemos lo que nos pasa, lo que no sabemos, lo que comprendemos y mejoramos, porque muchas veces eso, tenemos que mejorar, no retroceder. Pero si bueno, si vas para atrás, lo mejor sería buscar a un amigo que te ayude con eso, una pareja que te ayude con eso, porque al final de cuentas muchas veces sabemos que las parejas pues nos ayudan en muchas ocasiones, nos ayudan a saber cómo somos, nos ayudan a entender qué es la estabilidad emocional, porque muchas veces tenemos una pareja en la que nos ayuda y nos comprende todo. Y es la que nos ayuda. Es que necesitas cambiar esto. Y tú simplemente lo tomas a mal. Al final de cuentas ya ni siquiera es culpa tuya. Sería más culpa de la persona que ni siquiera te está entendiendo. Sería culpa de la persona que ni siquiera quiere cambiar, porque muchas veces no queremos cambiar simplemente porque se nos da la gana. Porque muchas veces es eso. La verdad que ni siquiera se nos da la gana de querer pues sí, mejorar para bien, porque muchas veces mejor tomamos las cosas a mal y vamos para mal, la verdad. Y también tenemos que entender que pues si vamos para mal van a empezar los celos, la desconfianza, la no comunicación, las inseguridades personales, las inseguridades personales y pues en la amistad o la relación, porque ahí empieza la falta de confianza, la inseguridad, la baja autoestima, pues el miedo a que nos pueden reemplazar, porque pues sí, muchas veces nos pueden reemplazar. En ese reemplazo pues ni siquiera sabemos cómo podemos estar bien, cómo podemos estar mal, cómo podemos de algún modo ni siquiera poder vivir, poder entender, poder comprender todo lo que nos está pasando. Porque pues sí, ni siquiera sabemos cómo nos sentimos, porque vamos a saber y entender cómo la otra persona se siente, cómo la otra persona nos comprende, cómo la otra persona nos guía, nos ayuda, si ni siquiera sabemos lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros ayudamos y apoyamos. Les voy a contar un poquito más, porque se me cortó el otro video. Ok,
tengamos entendido que muchas veces todo esto nos está afectando. Al final de cuentas, nos afecta tanto emocional, tanto física, tanto mental, tanto emocional, tanto espiritualmente, porque también vamos a tomar esa parte, que también nos afecta espiritualmente, porque ni siquiera sabemos cómo nos sentimos, cómo estamos para poder venir y entrar a una relación, una amistad que al final de cuentas, si ni siquiera estamos bien, no vamos a poder mantener eso. Porque si no lo mantenemos, vamos a decir, es que nadie me quiere, es que ya todos me odian. Y no siempre es eso, o sea, no, para nada, o sea, a veces ni siquiera nosotros nos dejamos querer, ni siquiera nosotros nos dejamos entender para poder que otras personas nos quieran, para que otras personas vengan y nos digan, ah, sí, ven, o sea, te vamos a ayudar. No pasa eso. O sea, al final de cuentas terminamos alejando más a las personas que acercándolas. Porque si sabemos y entendemos que tenemos experiencias en las que nos dolió como no tienen idea, no vamos a poder estar y en comprender todo lo que nos va a pasar, todo lo que nos ayuda, todo lo que nos añora, todo. No vamos a entender nada. En serio. Así que sí, de algún modo entiendan y comprendan que si no están bien emocionalmente, no van a poder estar bien en ningún aspecto. Ya sea en la escuela, ya sea en las parejas, ya sea en la amistad. O pues en nosotros mismos. También tengan entendido, también tengan en cuenta que los celos muchas veces vienen porque otra persona quiere con nosotros. O porque la otra persona quiere con otra persona y ahí nos afecta mucho a nosotros. Porque si podemos poner de ejemplo que una amistad quiera con nosotros y le tenga celos a tu pareja, ahí es donde tú debes de poner las limitaciones, los altos, los límites. Pero si tu pareja en este caso quiere con tu amigo, pues tú también deberías alejarte de ahí, porque al final de cuentas ni siquiera sabes qué está pasando, ni siquiera sabes que te puede afectar tanto a ti y tanto a la otra persona. Porque muchas veces es eso, muchas veces es el que te digan, es que no me cae bien. Pero también puedes pensar que sí, de algún modo la otra persona pues también quiere con la persona, pero si tú buscas y aclaras eso y tienes como la comunicación con tu pareja o con tu amigo y le dices, es que si te gusta esta persona, dímelo. Y si te lo dices, tú también debes entender que si esta amistad quiere con tu pareja o quiere contigo y tu pareja lo sabe o no lo sabe, lo mejor es alejarte de ahí. Porque pues sí, de algún modo ni siquiera sabes, ni siquiera sabes cómo vas a poder lograr todo, porque al final de cuentas vas a tener problemas y por más que quieras evitarlo, siempre te lo van a reclamar. Así que a veces puedo decir que pues no diga nada, pero pues también vas a decir, si la otra persona se entera es como de puta madre y ahora, ay, perdón. Es como de, ay, ¿y ahora qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo puedo entender a la otra persona? Para que al final de cuentas ni siquiera tengamos problemas nosotros. Porque muchas veces es eso, muchas veces causan problemas entre otras personas y tú es como de, ¿y ahora? Así que, pues bueno, les voy a dar mis conclusiones. Conclusión 1. En amigos. Si tu amigo siente celos hacia algo, o hacia ti, o hacia la persona que estás, háblalo. O sea, al final de cuentas tengan comunicación, al final de cuentas tengan en cuenta sobre lo que puede pasar, lo que no puede pasar. Tengan en cuenta todas las respuestas, todos los caminos, por así decirlo, que podemos tomar, los que pueden vivir, los que pueden pasar. Porque muchas veces pueden pasar muchas cosas que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Y al final de cuentas, si nosotros somos muy amigos de la otra persona y vienen y nos dicen, es que está pasando esto, ¿qué haces? ¿Cómo reaccionas? Muchas veces es eso. Muchas veces es el querer hacer y no poder. Y les voy a decir algo del que dicen, el que quiere puede. Y conclusión número 2, en las parejas.
tengan comunicación. Al final de cuentas la comunicación siempre va a ser todo. Y la confianza también va a ser todo. Si no tienen confianza, trabajen en ello. Al final de cuentas, si quieren seguir con la persona, trabajen en eso, trabajen en la confianza que se pueden tener, en la confianza que se pueden ahorrar, en todo lo que se puede pasar. Al final de cuentas, ni siquiera sabemos cómo nos podemos entender. Así que sí, de algún modo no sabemos cómo podemos vivir sin que nos tengan confianza, sin que nos muestren tanto el es que está pasando, es que está pasando esto y esto y esto. Realmente es muy cansado eso, porque desde el final de cuentas tú le estás dando la confianza y la persona te tiene confianza a ti. Pues ya no sería tanto problema tuyo, pero sí, pero no, o sea, si la persona tiene confianza en ti, pero no en tus amistades, al final de cuentas también tienes que aclarar eso. Pero si tiene confianza en sus amistades y no en ti, ya no sería tanto problema tuyo, porque al final de cuentas está poniendo mucho su confianza en lo que puede no ser cierto. Y si tú también traicionaste esa confianza y ahí es donde no te tiene confianza, es más que tú y él tienen que trabajar, o tú y ella tienen que trabajar sobre eso. Así que nada, pues espero que les haya gustado el tema y pues nada. Adiós.